Amigos de deporvida.net, los papeles se invierten. Una de las figuras que tenemos desde el nacimiento del blog, especializado en deportes, vida y todo lo que ustedes disfrutan en cada entrega, cada actualización semanal, lo vamos a ver su cara conversando con ustedes, y es el sensacional hijo de Vánica, productor de programas, conductor, con un carisma impresionante, y uno de los colegas que enorgullece la crónica deportiva dominicana. Héctor Gómez, bienvenido. Wow, con esa presentación, imagínese usted, ya yo dije, bueno, no sé si vamos a seguir la entrevista después de esa presentación. No se va al supermercado, sin embargo. No se va al supermercado, sin embargo, con todo lo que le puedan decir a uno, que está de moda, que está pegado, no se va. Hay que Muchas trabajar. gracias, un honor para mí, de verdad que sí, tú lo sabes. Mira, a través del tiempo, la vida pasa ciclos y se cumplen plazos. Estuviste trabajando toda tu vida en asuntos que no tenían que ver nada con la comunicación, pero tenías esa vena de la comunicación, valga la redundancia, que te ha llevado a horizontes nunca antes imaginados por ti. Con tu carrera tuviste la oportunidad de bregar con estadísticas, y de ahí nace una columna que se llama Béisbol, Datos y Estadísticas, y justo es lo que haces para irte introduciendo a la crónica. ¿Cómo Héctor Gómez define esa transición de tener un trabajo normal en la oficina de su aire acondicionado en el banco a pasar a ser un periodista especializado en deportes? ¿Qué pasó? Bueno, básicamente tú sabes que la pasión en todo y lo que a ti te gusta, en algún momento eso va a salir a colación. Y yo estando en el banco, no obstante a mis ocupaciones propias, yo pasé 14 años en el Banco de Reservas, fui escalando, cambiaba divisas en el aeropuerto, me tocaba amanecer, luego auxiliar, analista, técnico, subencargado, encargado, luego gerente del departamento de reclamaciones de tarjeta de crédito, y no obstante a ello, me las arreglaba de una forma u otra para hacer colaboraciones tanto en el Decano, el Listín Diario, se le enviaba a don Héctor J. Cruz, a don Álvaro Herbelo Hijo, que es nuestro principal mentor en la Z101, a La Voz del Fanático, o sea que poco a poco y sin darme cuenta me iba convirtiendo, guardando a distancia, y la gente me decía en un segundo Mickey Mena, que era el referente obligado en términos de que un periodista fuese tan acucioso, tan perspicaz, buscando estadísticas y nada. Sin proponérmelo, don Álvaro Herbelo Hijo, Cosas del Destino, leía mis artículos, las colaboraciones que hacía en el Listín, y así empezó todo. Luego él un día públicamente en el Gobierno de la Mañana, que es un espacio que tú sabes que aquí tiene una incidencia 1A, dijo, me gustaría conocer a ese historiador, a ese señor historiador, porque él pensaba, me idealizaba como si fuese un Cuqui Córdoba, un Tomás Troncoso. Entonces cuando me ve por fin, se sorprendió a él y no lo creía, que yo en ese entonces tan joven, y le mostré incluso el carnet de la reserva, que decía Héctor Gómez, gerente de reclamaciones de tarjeta, nada, no creía. Entonces me dijo, yo te voy a hacer 10 preguntas a ver si es verdad que tú eres Héctor Gómez, el que me envía las colaboraciones. Y me hizo las 10 preguntas, gracias a Dios las dije todas bien, y no solo me limitaba a contestarlas, sino que me iba un poquito más, y eso definitivamente causó mucho impacto en don Álvaro. Y ya como las 2 semanas, don Willy Rodríguez me llama, me habla del proyecto y que sobre mi figura deseaban formar lo que era el deporte en esa estación, que solo prácticamente se hablaba de política, y así empezó todo. Empezó todo y esa es la historia. Pero ser editor de deportes de cualquier medio es una gran responsabilidad. ¿Cómo así que de ser prácticamente un principiante, porque aunque dices con mucho fundamento que te has dedicado a buscar, a rebuscar estadísticas, números, y reunirnos, recopilarlos y hacer lo que muchos no pueden hacer, porque la gente no sabe que las estadísticas es bregar con tablas, con matemáticas e interpretarlas, porque todo eso tiene un código, y en comunicación es vital eso. ¿Cómo te atreves a aceptar ser editor deportivo? Es mucha responsabilidad. Sin embargo, algo que a mí me dio mucha confianza fue don Héctor J. Cruz, que las colaboraciones que yo enviaba para que las publicase en el Listín Diario, me decía, oye, mijo, yo te felicito, tienes un excelente estilo, redactas muy bien, con mucho fundamento, y sintetizas, que es muy importante, cómo ver de una manera lacónica
yo sintetizaba e interpretaba las estadísticas y la parte histórica. O sea, eso me dio esa confianza de yo asumir ese reto y de verdad que a don Héctor le agradezco mucho, como en el Listín Diario me decía incluso, mira, el corrector de estilo, cuando tú me envías eso, me dice, oye, ese muchacho no hay que analizarle nada. Y eso fue como esa punta de lanza para yo asumir y entender que sí podía hacerlo. Y en eso debo agradecer mucho a realizar una tía mía, tía Ana, hermana de mi madre, tía materna, que cuando yo vine de mi terruño de Bánica, me alfabetizó de forma tal que todos los días me ponía palabras para investigar, y a ella yo le debo esa ortografía que tengo, modestia aparte, casi impecable, se debe a tía Ana, y siempre la menciono, mi tía, porque fue la persona que me alfabetizó, como te dije, y creó la base, la basamenta, la zapata, para ser, modestia aparte, un buen periodista en términos de redactar con estilo y elegancia. Eso es cierto, y me consta porque de por vida también nos nutrimos con todas esas entregas tuyas. ¿Cómo te ha resultado integrarte a tu trabajo de periodista, que es completamente diferente a todo lo que tú habías hecho en tu vida, y bregar con actitudes, con egos, con gente que tal vez dice, este empezó y es un suertudo porque lo recomendó el señor Arbelo? O cómo tú, más o menos, cuando te acuestas en la noche, evalúas lo que pasó en tu día, cuáles son las cosas que te preocupan y cómo tú puedes conciliar, respetar y tolerar tantas cosas. Excelente. Bueno, mira, no es fácil mantener la ecuanimidad y lidiar, como tú dices, con tantos egos, con gente que uno se sorprende como personas que tú en algún momento das la oportunidad y luego esas mismas personas no desean que tú se la des a otro. Y son los primeros que dicen, ay, está lleno unos muchachos ahí que no saben de deportes. Oye, esas son cosas que a mí en lo personal me siguen afectando, que no tanto. Mi madre siempre me dice, mijo, es que tú piensas que la gente es como tú. No todo el mundo tiene esa nobleza campesina que uno tiene. Y entonces, lamentablemente es difícil lidiar con ese tipo de actos mezquinos y miserables, diría yo, de personas que tú le das la oportunidad de reteo y luego no quieren. Entonces son los primeros que por detrás hablan mal de ti, por tú darle la oportunidad a los otros. Entonces, algo que trato de hacer un equilibrio con eso y que me da mucha fuerza seguirlo haciendo, es desde el punto de vista social. Para mí eso tiene un valor incuestionable. Cada vez que yo, por ejemplo, puedo ayudar simplemente con una llamada, una voluntad, ir con niños, por ejemplo, al despacho de la primera dama, que tienen hidrocefalia, que tienen parálisis cerebral, y ver cómo con una simple llamada o simplemente tú ir y llevar a esa gente, se pueden operar. Y son incontables los casos de niños que cuando yo los veo y ellos vienen, me dicen hasta papá. Yo tengo muchos niños que la familia, cuando yo voy, así con su humildad y sus limitaciones económicas, se las arreglan para hacerme un halago, hacerme un detallito bonito en esos campos. Eso a mí me llena más que cualquier cosa. Y eso no tiene precio. El asunto que vemos en Héctor Gómez, humano, trasciende todo lo que es, yo no diría ético, pero sí logístico, en cómo tú manejas el respeto, el valor y sobre todo el destacar el trabajo del atleta. ¿Cómo te nace? ¿Cómo tú creas ese estilo de tener, o sea, de intimar cuando haces una entrevista? Entonces luego fuera de ahí poder conciliar en un entretenimiento, en un compartir con esas figuras que van a tu programa, y que yo sé que eso antes no sucedía, porque a veces tú invitabas a alguien, pero ¿de quién es el programa? A veces no querían ir, tal vez se sentían acosados o no les caía bien la persona. Ese temperamento, esa educación tuya y esa manera afable de tratarlo, ¿cómo te nace? ¿Tú haces eso con esfuerzos o tú eres así? No, básicamente yo soy así, no solamente con esas estrellas. Por ejemplo, tú que fuiste, y para nosotros fue un honor allá, Pedro Durán, pudiste notar cómo desde que se dieron cuenta que yo llegué de manera espontánea, que el que lava la guagua, el que está en los semáforos, el barbero sale, oh, mi hermano, o sea, ese soy yo desde pequeño. Yo recuerdo que allá en Bánica, mi pueblo natal, yo llevaba mi bicicletica al parque, yo era feliz viendo a los demás niños dar vueltas, mientras la bicicleta de los dos hermanos míos, de Henry y Jeffrey, estaban igualitos. La mía, pues yo era feliz con eso, porque
Yo pienso que eso viene dado desde el cordón umbilical de mi madre. Mi madre es una persona que literalmente se quita el pan de la boca para darle a los otros. Mami son de la gente que usted no se imagina, por ejemplo, allá en Bánica, gente que ni medianamente han conocido a nosotros. Mami se daba cuenta de que no tenían que comer al mediodía y nos mandaba cada día y nosotros nos repartíamos al mediodía con un solazo. El sol, el que es del sur sabe cómo el sol, claro. La gente dice que está más cerca allá. Y nosotros no entendíamos en nuestro momento por qué teníamos que hacer eso. Cada día nos repartíamos ir a pie, llevar varias comidas a varias casas, de gente que mami ni conocía, pero que le decían. O sea, que estaba en necesidad. Eso me impregnó mucho. Entonces, yendo ya a la génesis de tu pregunta, con el atleta, yo me identifico mucho a él. ¿Por qué? Porque viene de estratos sociales humildes igual que uno. Y yo me identifico mucho con sus necesidades, sus vicisitudes, y lamentablemente estamos en un país que no valora a sus atletas ni glorias deportivas. Tú sabes la lucha que uno ha mantenido de forma estoica para hacer, por ejemplo, que un Osvaldo Virgil, primer dominicano en debutar en Grandes Ligas, se le reconozca, ser el pionero. Y yo recuerdo una entrevista de él y que él me dijo que espera que antes de morir se le ponga su nombre en que sea una gallera. O sea, tú escuchar eso del hombre que le abrió las puertas a casi 700 dominicanos, te dice que lamentablemente esa máxima que dice de América infeliz, que solo reconoce tus grandes hombres cuando ya son tus grandes muertos, cae como anillo al dedo en este país. Y nada, yo me identifico con sus cosas y lo hago de corazón. A veces hay gente que me dice, Gómez, pero sácale provecho, tú puedes ser el representante de esos atletas. Yo lo hago por la condición humana per se, más allá del atleta, básicamente por eso, porque me da mucha rabia e impotencia ver que gente que representan a uno a nivel mundial, a nuestro país, estén pasando vicisitudes hasta existencial. A veces hasta para comer no tienen. Los otros días, y lo voy a decir, Beatriz Pion, que quedó cuarta en los Juegos Olímpicos, en los 48 kilogramos, o sea, 1 kilo de medalla de bronce. Nos dijo en una entrevista que a veces para comer al mediodía tiene vicisitudes y que tiene 5 años siendo raso, ganando creo que 5,000 y algo de pesos. Y estando yo con ella, moviéndola a las entrevistas, le dije, oye esto, ella recibió una llamada y trató de que yo no me diese cuenta. El esposo la llama y por la forma en que ella responde me di cuenta que era que estaban buscando 5,000 pesos prestados de un usurero para pagarle un 20 para poder lidiar y comprarle los útiles escolares a sus 2 niños. O sea, y ver cómo esa niña, que es la mejor del continente americano, cuarta del mundo, para llegar a su casa tiene que coger varios motores y entre charcos, unos tenis rotos. O sea, eso a mí me lacera el alma. Parte del alma indigna. Mira, el asunto de tu relación con la familia de los cronistas deportivos, o sea, digo familia porque todos los que nos dedicamos a este oficio de alguna manera estamos relacionados. ¿Cómo ves ese gran impulso que está teniendo la crónica en el país y cómo tú crees que podemos hacer ajustes para que las oportunidades cuando lleguen no sean por un concurso o porque es imposible que mandes un resumen y se le ponga atención? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo tú le puedes transmitir a las personas que van a estar viendo esta entrevista? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué tú desearías que pase en ese sentido? Fíjate, excelente la pregunta. Tenemos en estos momentos, yo pienso que la crónica deportiva pasa por su mejor momento, Aelis, en términos de una juventud muy preparada que habla inglés, escriben bien, tienen una capacidad expositiva única. Yo puedo mencionarte, por ejemplo, un Orlando Méndez que está con nosotros en nuestro espacio de televisión, un José Luis Mendoza, un joven brillante con una capacidad expositiva única, que puede abordar varios temas con mucha profundidad, incluso está como analista político en la actualidad. Vemos a un Melvin Bejarán, vemos a un Jansen Pujol, que aunque de una generación anterior a la nuestra, son gente que como Alberto Rodríguez también dejaron una estela de calidad. ¿Y qué yo diría que me gustaría, el sueño mío? Sería el hecho que se dignifique la clase, que al cronista deportivo se le valore lo que hace, se le dé la quiesencia que merece, porque es penoso. Yo lo planteé en un artículo que creo que tú lo viste, lo leíste, que a nosotros nos tienen como la clase más marginada y quizás en parte somos culpables. Es penoso la remuneración que reciben algunos de los colegas. Yo recuerdo que estando en el banco, a mí me llegaban a ofrecer de muchos medios y cuando me decían, mira, te vamos a pagar tanto, yo, pues esto me lo gano yo en 5 días aquí en el banco, yo no, y eso a mí me impactó porque yo asumía que el que estaba en la crónica deportiva era consustancial, bollante, que la remuneración era en base a su calidad que uno percibía.
Y de verdad que yo aspiro a eso, que se dignifique y se le dé consustancialmente una remuneración que se equipare con la calidad que tiene la crónica deportiva. Esa es mi meta, mi sueño. Y ojalá que los cronistas lo asuman como tal y se den el valor que merece. Cómo no, un honor para de por vida tenerte entre nosotros. Y quisiera que exhortes finalmente un mensaje a ese joven que tal vez es estudiante de término y que dice, ¿a quién le llevo mi resumen? Yo quiero involucrarme en lo que es el periodismo especializado en deporte. ¿Qué debo hacer? ¿Qué consejo le das? ¿Y cómo tú piensas que los editores, los dueños de medios pueden considerar que llegue una persona sin experiencia a hacer por lo menos una pasantía? ¿Qué tú crees que se puede hacer? Bueno, mi consejo básico es primero tener preparación. La gente dice, a ver, que fulano tiene suerte. Yo digo que la suerte es la preparación cuando se encuentra con la oportunidad. Y modestia aparte, verbigracia, me pongo en mi mismo caso. Si don Álvaro Herbelo Hijo, don Willy Rodríguez y don Bienvenido me dan esa oportunidad y yo no demuestro que tengo preparación, no duro 2 días en ese medio. Tú sabes la dimensión que tiene en términos exponenciales. Entonces, preparación, lectura constantemente, disciplina, que tú siempre destacas eso en tus charlas, organización, estudiar inglés, periodismo, ser locutor y básicamente tener a Dios siempre en su vida. Porque yo digo que en algún momento, yo recuerdo cuando yo iniciaba en esto con mis papeles, que iba a HJ, eso es otro, porque la gente ve a uno en la Z, en televisión, pero señores, hay que coger su pela, como se dice en buen dominicano. Sí. Yo iba, muchas veces no tenía para el pasaje, iba a pie de la 27 con Lincoln a HJB, División de Radio AM de Teleantilla, a pie, para tener el pasajito para ir a la universidad al día siguiente. Y hay que tener amor, pasión en lo que uno hace. Yo recuerdo en los minas a veces que voy, los amigos, gente del pueblo que juega baloncesto cuando me ven, yo te dije a ti que tú ibas a llegar, ese chamaquito se bajaba con unos datos ahí, una Biblia. Entonces, como la forma de ellos. O sea que básicamente es pasión y preparación, es lo básico. Y Dios se encarga, porque yo digo que de nada vale tú tener todo el talento del mundo y tú permaneces indiferente ante el dolor ajeno. Para mí un profesional que es brillante y no tiene esa condición humana, esa sensibilidad social, yo le pongo un asterisco. Claro. Porque para mí el éxito de uno es la realización de ver a un ser humano que te rodea estar en un mejor estadio de manera integral de desarrollo. Yo no puedo ser indiferente ante el dolor ajeno y a veces tengo que lidiar porque también la gente se aprovecha de eso. Te voy a poner finalmente este ejemplo. Un día me llama el doctor Jiminián, que yo le pido silla de ruedas para gente que lo necesite. Y me dice, bueno, ¿por qué hay una mujer que ha venido 10 veces a buscar 10 sillas de ruedas? Y yo le dije, doctor Jiminián, pero va a poner un dealer de sillas de ruedas. Porque tenía 10 sillas de ruedas, o sea, la gente también abusa de eso. Claro. Y debo tener, mi esposa siempre me lo dice, un poquito más de cuidado. Tú misma me das consejos mucho, que a veces debo tener cuidado de no darme tanto. Y así es. Así es la vida y así me da mucho orgullo tenerte acá. Déjame estrechar tus manos y decirte que me da mucha alegría que los dominicanos contemos con un Héctor Gómez. Gracias, se me aguan los ojos porque me identifico mucho contigo, con lo que tú haces y con tu hijo, ¿verdad que sí? Cómo no, gracias. De por vida continúa en esta edición especial en República Dominicana.